y docente de posgrado en distintas universidades nacionales del país. Les cuento que hoy voy a compartir con ustedes algunos resultados de una investigación más amplia que realizamos recientemente en el marco del PGEC, que es el Programa de Estudios sobre Juventud, Educación y Trabajo, que está radicado en el IDES. Y bueno, este proyecto, esta investigación, mejor dicho, fue financiada por el INEC, por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, a través de la línea de FONIETP, y tuvo como título las desigualdades, experiencias y cuestionamientos de género en la educación técnico-profesional, el caso de la formación en informática en la ciudad de Buenos Aires. Les doy un poco un marco, una primera presentación del estudio. Es un estudio que buscó contribuir al debate sobre las desigualdades de género, desde la mirada de los propios estudiantes, desde las voces de las mujeres y varones que realizaban esta formación. También tuvo una mirada institucional, pero los datos que yo les traigo acá tienen que ver con la mirada de los estudiantes. Y ustedes seguramente saben que la ETP, la educación técnico-profesional, tiene ya una larga historia, ¿no?, que está atravesada por segregaciones de género. Tiene una matrícula ampliamente masculina, aunque en los últimos años la evolución se forma, digamos, en los últimos años del INEC se ve una mayor preponderancia de una participación femenina que no llega a alcanzar el 30% en el caso de la escuela secundaria técnica. Y generalmente se cree que es una formación orientada a los varones, ¿no? Y esto también lo demuestran los antecedentes de las investigaciones, que generalmente giran en torno a las orientaciones orientadas al sector industrial, que es ampliamente masculino. Digamos, dentro de la división del trabajo, las formaciones terminan reproduciendo esas segregaciones que se ven a nivel del ámbito laboral, donde las mujeres, si se insertan en la ETP, acceden a formaciones más orientadas o típicamente femeninas, como puede ser en el caso de la escuela secundaria a las especialidades de química o maestro mayor de obras, etc. Entonces, la participación femenina, digamos, en la ETP ya es baja y encima se encuentra segregada de acuerdo a las diferentes orientaciones que terminan vislumbrando una desigualdad, una división, digamos, podríamos decir, sexual del trabajo, ¿no? En cómo ellas se proyectan también en su inserción laboral futura. Entonces, la particularidad que tiene este estudio, ¿no?, es que a diferencia de estas investigaciones que generalmente se centran en la orientación industrial, es que aborda este fenómeno de la desigualdad de género en la formación de nuevas tecnologías informáticas. Específicamente, vamos a analizar la especialidad de programación, que, como les decía, es una especialidad que no representa las orientaciones típicas dentro de la modalidad, ¿sí? También es importante aclarar que en la Argentina, como está compuesta la modalidad de ETP, dentro de ella se encuentra el nivel secundario, técnico y superior también, y la formación profesional. En este estudio nos vamos a centrar específicamente en dos niveles de la OTP que tienen que ver con la educación secundaria técnica y la formación profesional, dejando de lado, sí, el nivel superior. Entonces, un poco el disparador central de esta presentación tiene que ver con de qué manera se construyen y reproducen ciertos cuestionamientos y cuestionan, digamos, ciertos estereotipos de género en la educación técnica profesional, específicamente en la especialidad de programación, dictada, digamos, esta formación dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Algunos disparadores que fueron interrogantes, los primeros interrogantes, digamos, que surgieron en torno a esta investigación, tenían que ver con indagar justamente por qué hay escasa presencia de mujeres
en la programación, siendo que no es una orientación típicamente masculina, no tradicional. Incluso vamos a ver que desde las voces de los propios entrevistados, de los propios estudiantes, se dice que es una especialidad sin género. Digamos, al no involucrar una fuerza física, al no ser un trabajo sucio, esta cuestión de la división sexual del trabajo, que les decía antes que se vislumbra en términos formativos, pero también de la inserción laboral de las mujeres y los varones, adquiere ciertos matices, adquieren ciertos velos que son interesantes de pensar a la hora de ver qué pasa con la desigualdad de género allí, ¿no? Donde pareciese, como les decía, que es una especialidad sin género, como dicen los propios entrevistados. Otro de los disparadores tiene que ver justamente en entender las mutaciones, pero también los cambios, digamos, y las persistencias de ciertos estereotipos que también se ponen a jugar en la formación y ver de qué modo también el contexto sociocultural más amplio, ¿no?, termina influyendo en las elecciones, en las expectativas, en las proyecciones que tienen los y las estudiantes. Bueno, algunas aclaraciones en relación a la investigación. Si bien la investigación aborda claramente la cuestión de género, como les decía, desde las voces de los estudiantes, reconocemos que el género no se reduce a una cuestión binaria, ¿sí?, sino que también son necesarias investigaciones que profundicen en las identidades de géneros diversas. En este caso, justo la investigación giró en torno a varones y mujeres, pero sabemos que también hoy en día están justamente en agenda el cupo trans para el mercado laboral, y son discusiones que también son importantes de dar y afianzar y avanzar en la agenda de género, que es un poco el tema que tratamos hoy. Para terminar un poco con la presentación y avanzar, les cuento que los objetivos del estudio fueron tres principalmente, giraron en torno a 3 dimensiones. Uno tuvo que ver con tratar de entender las motivaciones, las razones de elección que hay detrás de la especialidad para varones y mujeres. Otro tuvo que ver con indagar esta cuestión de la división sexual del trabajo productivo, pero también reproductivo. Y por último, tuvo que ver con indagar las expectativas a futuro de la inserción laboral en el sector informático. Bueno, algunos datos contextuales que también son importantes. Un poco la pregunta que da lugares a esta filmina es ¿por qué las nuevas tecnologías informáticas, ¿no? ¿Qué importancia tienen? Y una de las primeras cuestiones cuando pensamos en la cuestión sectorial y en la cuestión de género es que a pesar de que el sector informático es un sector de innovación, es un sector dinámico y demandante de mano de obra, de empleo, la presencia de mujeres es escasa en el sector, pero también vamos a ver que es escasa en la especialidad, en la formación, ¿sí? Entonces, podemos empezar a ver que en términos de desigualdad de género se ve atravesada, digamos, en 2 dimensiones. En la cuestión laboral, digamos, en términos laborales, decíamos que la informática es un sector dinámico, que el 70% de la industria de TICs a nivel nacional justamente se encuentra radicada en Cava, que es nuestro lugar de estudio, ¿no?, donde analizamos la cuestión del caso de la informática. Allí sobresale principalmente el rubro de desarrollo de software, donde se emplea más del 50% de los ocupados en la actividad, pero a pesar de ser, digamos, un sector de actividad pujante en desarrollo, incluso demandante de mano de obra, incluso pese a esa mano de obra, esa demanda de mano de obra insatisfecha, las mujeres solamente representan allí el 28% de los ocupados.
Entonces ya hay una primera segregación en términos laborales, y estamos pensando en la cuestión de género dentro del sector, que tiene que ver con esta escasa presencia de las mujeres. Pero también en términos educativos, si lo pensamos a nivel de los dos niveles educativos que estamos analizando, por el lado de la educación secundaria técnica, en Cava, esta especialidad, la especialidad de programación, de informática mejor dicho, tiene una matrícula elevada que ronda en torno al 10% del total de la escuela secundaria, pero mientras el total de la modalidad técnica, la matrícula femenina ronda el 25%, en informática las mujeres solamente representan el 14%. Y algo parecido pasa en relación a los cursos de formación profesional, ¿sí? En los cursos de formación profesional destinados o vinculados con la especialidad, también la matrícula ronda aproximadamente un 12%, pero acá, si bien la proporción de mujeres en los cursos de la familia profesional alcanza más del 50%, es muy reducida en el trayecto formativo específico que estamos analizando acá, que está orientado a la programación. Y acá sí vale una aclaración, ¿no? Hay que aclarar que si bien las dos formaciones están vinculadas a la informática, no podemos hacer comparables los contenidos y los alcances que tiene esta formación en secundario y en formación profesional. En primer lugar, porque en el secundario estamos hablando de una especialidad que es propia del ciclo orientado de la escuela, ¿sí? Está relacionado con los últimos 3 años. Y en el caso de la formación profesional, es un trayecto, como les decía, formativo muy específico y relativamente reciente, que tiene ciertas características específicas al interior de FP, que ustedes saben que es un campo bien fragmentado, digamos, y heterogéneo en torno a los cursos que se brindan allí. Y en este caso, este trayecto orientado a la programación requiere el título secundario, o sea que es una particularidad especial, pero también requiere conocimientos previos, ¿sí? Vinculados al sector. Entonces, en realidad esta alta proporción que en un principio se ve en torno a las mujeres que participan al interior de cursos que brinda esta familia profesional, porque dentro de allí también se encuentra, por ejemplo, computación, ¿no? Que es una oferta de la currícula de FP muy masiva, que brinda muchos centros y que tiene que ver con un nivel muy inicial, digamos, introductorio, muchas veces al paquete Office, por ejemplo, ¿sí? Pero específicamente en el trayecto formativo que estamos analizando acá, la verdad que fue muy dificultoso encontrar mujeres que lo estén realizando. Entonces, más allá de estas cuestiones vinculadas con los trayectos formativos de la escuela secundaria y la formación profesional, lo que estamos viendo es que hay problemáticas de géneros que son transversales, que son comunes, pese a que en realidad estamos hablando de formaciones que ocupan un lugar diferente en relación a los puestos de trabajo a los que están destinados y también en relación a las trayectorias biográficas, incluso el momento de la vida o la cuestión más etaria, si se quiere, en que realizan la formación, ¿sí? Eso como para tener un poco alguna aclaración en relación a los contenidos formativos que se brindan en cada una de las formaciones. Bueno, en relación a la estrategia metodológica, les cuento que la investigación se basó en una triangulación metodológica que combinó datos cuantitativos y datos cualitativos que fueron recogidos en el marco de una muestra de instituciones estratégicamente elegidas. Fueron 3 escuelas y 2 centros de formación que brindaban la especialidad de programación, ¿sí? Y entre las técnicas que utilizamos para la recolección de los datos, por un lado, estuvo en términos cuantitativos una encuesta basada en cuestionarios cerrados a 156 estudiantes de la ETP,
Y en términos cualitativos hicimos 9 grupos focales en el que participaron 58 estudiantes del último año, en el caso de la escuela secundaria, y en el caso de la formación profesional eran estudiantes que habían realizado estos cursos de programación, este trayecto formativo. Ya entrando un poco a las cuestiones de el análisis empírico, les comentaba que una de las primeras dimensiones que quisimos analizar fue la cuestión de la elección de la especialidad. Ustedes bien saben que los estudios en la temática hablan, ¿no?, que la elección de la educación está condicionada por múltiples factores, ¿no? Y muchas veces se señalan los límites de la teoría de la elección racional, ¿no? Esta idea de los costos-beneficios, cuando sabemos que hay otros factores que influyen en las elecciones educativas y que tienen que ver justamente con cuestiones vinculadas a segmentaciones o segregaciones territoriales, calidad de las instituciones, capital cultural y social de las familias de donde vienen los estudiantes, ¿no? Los costos de desplazamiento, como decíamos también, la información accesible o disponible para que se realicen este tipo de elecciones. Y un poco la idea de la investigación justamente es dar cuenta que el género y particularmente los estereotipos de género juegan un papel relevante en las cuestiones vinculadas con la elección de la especialidad. Ya el Censo Nacional de Estudiantes Técnicos que realizó el INET en 2009 señalaba que los varones eligen la escuela secundaria que les gusta más la tecnología, ¿sí? Y un poco lo que empezamos a ver en las investigaciones, ¿no?, de los estudios del INET, ustedes han cuantitativo con diferentes ondas. Allí en nuestro un poco se vinculan con los hallazgos de estas investigaciones previas. En general, en los grupos focales los varones atribuyen a una falta de interés, ¿no?, por parte de sus compañeras, en este caso hacia la informática. Lo llamativo es también muchas veces esta falta de interés también se replica desde la mirada de las propias mujeres que dicen, ¿no?, que los chicos están más metidos en el tema, un poco ahí retomando las voces de las mujeres como aparece en la presentación. Me parece que a ellos les gusta más, ¿sí? Se va empezando a vislumbrar en estos relatos lo que las investigaciones previas señalan en torno a una brecha de género existente en la alfabetización digital, ¿no?, y que encuentra repercusiones en formaciones seleccionadas, ¿sí?, en la elección de la especialidad, donde vemos que hay escasa presencia de mujeres allí. Ahora bien, el problema de todo esto es que en realidad esas elecciones hay que entender que no son espontáneas, sino que están enraizadas propiamente en los procesos de socialización que a temprana edad, ¿no?, van delimitando un poco qué es este ser mujer y este ser varón, estas identificaciones o identidades de género que repercuten en las elecciones educativas, ¿sí? Y algo interesante que apareció acá es qué lugar tienen esos de selección también la industria de los videojuegos, ¿sí?, como una práctica androcéntrica donde son los varones quienes se encuentran
más habilitados, que tienen mayor acceso y realizan un uso de la tecnología diferente al que realizan las mujeres. Hay un estudio bastante reciente de la Fundación Sadowski que justamente señala que en la vida cotidiana, en general los varones utilizan juegos que son complejos y que tienen que ver justamente muchas veces con estas habilidades que se empiezan a ver en la programación, y que las mujeres en su uso cotidiano de las tecnologías utilizan en primer lugar las redes sociales, ¿sí? Específicamente en términos de número, dice que los varones eligen 7 veces más que las mujeres como primera opción la computadora en su vida cotidiana, y que esos usos, ese acceso y esos usos diferenciales justamente se relacionan con estas habilidades que se van desarrollando en torno a lo que ellos llaman también juegos complejos. Entonces, esto lo empezamos a ver también en las voces de los propios entrevistados, de los propios estudiantes, donde se señala, ¿no? A los varones nos gustan más los juegos, de pequeño me gustaba ir al ciber a descargar cosas. Y no solamente tiene que ver con esta cuestión de socialización y el lugar que tienen justamente los videojuegos como una práctica lúdica entre los varones, ¿no? Que encuentra correlatos, como decía, en la especialidad formativa que terminan eligiendo, donde ellos son los que saben craquear, bajar programas, etcétera, sino también que empiezan a aparecer ciertas cualidades, ciertos saberes, ¿no? Que tienen que ver muchas veces con el racionamiento lógico, con la matemática, que se ve como una cualidad natural propiamente de los varones, o como una cualidad, podríamos decir, masculina, ¿sí? Un poco los estudios de Morgade, obviamente, cuestionan estas características atribuidas a los varones como un hecho natural, y lo que estamos tratando de decir acá es que tienen que ver con estos procesos enraizados de socialización diferencial en torno a estas identidades de género, en torno a estas cuestiones de ser mujer o ser varón, ¿sí? Un poco esto se observan en que las mujeres tienen otro tipo de razonamiento, no tan lógico, ¿no? Entonces, en ese sentido, capaz que no se sienten atraídas a la informática. Y es importante pensar la cuestión de las elecciones y qué pasa con las nuevas tecnologías también informáticas, porque estas desigualdades o esta escasa participación de las mujeres en el sector y en la formación de tecnología justamente es algo que se replica a nivel de muchos países, ¿sí? Se ve esta desigualdad de patrones también en la socialización cuando decimos que la ciencia, la tecnología y la técnica son temas de intereses de varones y que las mujeres carecen de estas habilidades, ¿sí? Que muchas veces allí es donde la informática, digamos, no responde a este estereotipo, digamos, tradicional, como les decía antes, de educación técnico-profesional al sector industrial, pero sin embargo hay fuertes desigualdades de género que se empiezan a ver en torno al desarrollo de vocaciones tecnológicas, donde las mujeres se terminan autodiscriminando, ¿sí? Como podemos ver en estas frases, donde dicen que a los chicos les gustan más, están más metidos en el tema, ¿sí? Esta falta de interés se replica tanto en las voces de muchas veces masculinas, pero también de las propias mujeres. Un poco ahí les comentaba que había en relación a los datos más cualitativos de los focus group. También les conté que hicimos encuestas, y una de las preguntas fue justamente esta que estamos tratando de construir, que es cuáles son estas motivaciones para elegir la especialización, ¿no? En el caso de la escuela secundaria técnica, podríamos decir que la cuestión del gusto o el interés aparece muy marcadamente. Los varones dicen que eligieron la especialización
porque les gustan un 64%. Y más de la mitad de las mujeres en relación a esta proporción, un 28%, un 29% casi, dice que la eligió porque le gustaba, ¿sí? Pero lo llamativo, para empezar también a ver por qué eligen, la cuestión de la programación como la especialización a seguir o a formarse, es que pese a eso las mujeres creen que les va a ayudar a conseguir trabajo, ¿sí? Ya acá, en el caso de la escuela secundaria técnica, no prima ahí un interés o un gusto, sino también hasta una lección, si se quiere, más instrumental, más pragmática, de cómo valorizar ese título en el mercado de trabajo. Más adelante vamos a volver a esta cuestión de qué sucede en el mercado de trabajo, ¿sí? Pero recordemos esta diferenciación también en que las mujeres lo eligen porque les va a ayudar a conseguir trabajo en un 48%, y en cambio en los varones lo que prima es el gusto, ¿sí? Por la especialidad. Ahora bien, ¿qué pasa en formación profesional? Estos datos acá se revelan un poco porque, como les decía antes, el trayecto formativo de programación en el caso de la AFP implica un conocimiento previo de ciertos contenidos básicos vinculados a la formación, y entonces lo que encontramos que muchas veces las mujeres provenían de escuelas técnicas, o sea, ya habían roto con ciertas barreras o ciertos estereotipos de género anteriormente, ¿sí? Y no solamente tenían trayectorias formativas vinculadas ya a la cuestión de las tecnologías, sino también que se encontraban insertas en el mercado laboral o tenían una trayectoria laboral no necesariamente vinculada al sector, pero en ocasiones sí. Entonces contaban con una trayectoria formativa, podríamos decir, y laboral previa, a veces vinculada al sector, ¿sí? Entonces, la cuestión por el gusto acá se relativiza un poco más, porque las mujeres dicen que eligieron este trayecto formativo en un 60% porque les gusta, y los varones en un 50%. Y acá en realidad el dato que sobresale, está en términos de 15 puntos, es que en realidad eligieron este trayecto formativo porque creen que, en el caso de las mujeres, las va a ayudar para capacitar en su trabajo actual, ¿sí? Hay una cuestión de una búsqueda por perfeccionarse, por querer mejorar, por tratar de adquirir ciertas nuevas técnicas o saberes que puedan emplearse en la ocupación en la que se estaban desarrollando. Y también, bueno, en ambos casos también aparece la realización de los cursos de formación también como un medio directamente para mejorar la empleabilidad, ¿sí? En el caso que se le pregunta que los va a ayudar a conseguir un trabajo, y ahí los porcentajes son un poco más parejos, en los varones 27% y en las mujeres 20%. Es interesante también, quizás acá no traigo tanto, pero como una nota al pie, comentar que en términos de trayectos educativos, antes de insertarnos en la cuestión del mercado laboral, si bien también primaba un discurso institucional homogeneizador, digamos, que está centrado en un trato igualitario para varones y mujeres, en general, en términos institucionales, digamos, los docentes, directivos, no reconocen que haya una desigualdad de género, una problemática de género atender. Muchas veces se invisibiliza eso. Pero algo llamativo para empezar a ver qué pasa a nivel de las instituciones y cómo también las instituciones, digamos, van moldeando y reproduciendo ciertas cuestiones que están vinculadas con la desigualdad de género. Particularmente nos pasó en la escuela secundaria técnica que muchas veces las mujeres reconocían un trato diferencial respecto de los varones, ¿sí? En relación a las prácticas profesionales,
que ustedes saben justo que conmemoramos los 15 años de la Ley de Educación Técnico-Profesional, que son un trayecto ya obligatorio, universal, para todos los estudiantes, ¿sí? Allí las mujeres sintieron un trato diferencial, quizás también en torno a las tareas realizadas en el marco de las prácticas, ¿no? Cómo se da esa selección de... Hay estudios que ya empiezan a indagar, ¿no? También que hay una cuestión desigual en torno a los saberes que se pueden poner en juego allí. Pero también un trato desigual en relación a los espacios de taller y laboratorio, donde también sentían que les asignaban tareas diferentes por el hecho de ser mujer, o incluso también aparece este discurso ligado a el profesor me ayudaba a mí, ¿no? Cuando... ¿no? A lo largo de todo el trayecto educativo. No solamente estamos hablando ahí estas desigualdades en torno a qué pasa en el ciclo orientado, sino también en el ciclo básico, ¿no? Donde también las mujeres se ven involucradas, digamos, en talleres que pueden llegar a ser incluso de un contenido más masculinizado, por decirlo de una manera, ¿no? Pero sin embargo, de estas cuestiones de desigualdad de género que aparecen en torno a los tratos también, algo interesante, o un hallazgo interesante también que surgió en la investigación, es que en las mujeres aparece una valoración muy fuerte del conocimiento práctico que se pone en juego en la escuela técnica, ¿sí? Ese saber hacer técnico es muy, muy valorado positivamente por las mujeres. Me acuerdo que alguna entrevistada alguna vez me ha dicho que estaba orgullosa de tener su propia caja de herramientas en su casa. Entonces digo, al mismo tiempo que se reproducen ciertos estereotipos en el trayecto formativo, las mujeres que logran saldar estas barreras, ya en términos de segregación educativa, en términos a la elección, ¿no? Que es una primera barrera, ¿no? Que las mujeres quieran elegir la educación técnica y que quieran elegir, en este caso, ciertas especialidades que pueden llegar a ser más masculinizadas, digamos. Estamos diciendo que por más que la informática no es una formación tradicionalmente masculina, porque no se orienta al sector industrial, sí estamos viendo que aparecen ciertos estereotipos de género que se ponen en juego y que vamos a seguir desandando ahora, pero en relación al mercado laboral. Entonces, para ir entrando un poco a la cuestión, recién veíamos la cuestión más de términos de trayectos educativos, ahora entrando un poco más a la cuestión de trayectos laborales, la pregunta que dispara la cuestión de las segregaciones en el mercado laboral en términos de una división sexual, digamos, del trabajo es si hay mérito o hay un sesgo de género, ¿no? ¿Y cuáles son estas percepciones entonces sobre la división sexual del trabajo? Productivo y reproductivo, vamos a ver algunas cuestiones también ligadas a las expectativas de inserción en el sector. Y bueno, digamos, la literatura ampliamente ha debatido el tema, ¿no?, de las desigualdades de género en el mercado laboral. Un poco la idea ahora es profundizar, bueno, qué particularidades entonces presenta la inserción laboral en programación, ¿no?, desde las voces de los y las jóvenes. Y una de las primeras cuestiones que aparecen en los relatos de los estudiantes de ITP es que se observa que su inserción laboral dependería más del mérito que de otras diferenciaciones, ¿no? Y aparecen relatos como, en realidad toman al que sabe más, la contratación tiene que ver con el conocimiento de cada uno, independientemente del género, dicen, independientemente de que seas varón o mujer, ¿sí? Hay una creencia en estos discursos en torno a la meritocracia, ¿no? En torno al mérito se terminan
legitimando posiciones desiguales en el mercado laboral, en función de esto, de las capacidades y esfuerzos individuales en torno a cuestiones cognitivas, en este caso. Entonces, digamos, no solamente se invisibiliza la condición de género, sino que también se empiezan a poner en tela de juicio o se relativizan, por decirlo de algún modo, ciertos prejuicios sexistas que en realidad señalan que lo importante es el dominio técnico, ¿sí? Pero no solamente se mencionan saberes técnicos, sino también algo interesante que investigación es la cuestión socioemocional, estos saberes actitudinales, ¿sí? Estos saberes que tienen que ver con capacidades personales, podríamos decir, de las personas. Y ahí aparecen relatos como esto, no es una cuestión de género, es una cuestión de personalidad, depende del carácter de la persona, dicen, no importa si es hombre o mujer. Y fue interesante esto, de vuelta, sobre todo en la escuela secundaria técnica, donde las mujeres específicamente señalaron que están interesadas en que la escuela las forme en estas habilidades o en estos saberes, si se quieren, socioemocionales ligados con la cuestión actitudinal de la responsabilidad, la autoestima, la sociabilidad, el autocontrol, ¿sí? Específicamente los datos son que en las mujeres el 43% señaló que les gustaría que la escuela las prepare en estas competencias, frente a los varones que señalaron solamente un 22% que les interesaba. Es interesante que también señalar que en formación profesional no se aprecia esta cuestión de la importancia que tienen estos saberes, porque decíamos anteriormente de que ya están insertos en el mercado laboral, entonces ya conocen las reglas del juego del mundo laboral, ¿sí? Porque han pasado por experiencias previas de básicamente socialización ocupacional, en el mercado ocupacional, ¿sí? Pero digo, más allá de que se invisibiliza la cuestión de la desigualdad de género detrás de un velo meritocrático, ¿no? Esta idea de que toman al que sabe más y depende del desempeño individual de cada uno, de estos conocimientos cognitivos, pero también no cognitivos, estos discursos en torno al mérito se empiezan a resquebrajar cuando se empiezan a percibir discriminaciones en relación a los procesos de selección del personal de las empresas. Y ahí sí aparece una voz unánime en relación al sector, donde tanto varones como mujeres señalan que al hombre lo toman más que a la mujer, ¿no? Salvo que haya un cupo de género, dice, una cuota de género, una cuota de mujeres, dice una de ellas, los van a preferir varones. En los anuncios señalan técnico o no aparece también esta cuestión de ir integrando un lenguaje más inclusivo. Y si seguimos hablando, ¿no?, de las cuestiones de desigualdad de género o de segregaciones de género en el mercado laboral, no podemos dejar de tener en cuenta que las mujeres, los estudios relevan, no solamente tienen un mayor acceso, sino también una mayor terminalidad respecto a los niveles educativos, incluso en el nivel superior que los varones, pero sin embargo se encuentran sobre representadas en relación a los varones en las tasas que tienen que ver con la desocupación, la inactividad, la informalidad, la precariedad, ¿sí?, la subocupación. Entonces, en términos de indicadores laborales, claramente hay una desigualdad donde se vislumbra una desventaja, un lugar de desventaja de las mujeres, pese a tener muchas veces mayores credenciales educativas que los varones. Y en términos de los discursos que aparecieron en los grupos focales,
este límite, es decir, a la igualdad de género, empieza a ser del lado de los varones un poco más cuestionado, si se quiere, cuando dice, bueno, salvo que el tipo sea un machista, ¿no? Y quien contrata, ¿no? Cuando se empiezan a señalar que sí puede haber cierta continuidad o persistencia de prácticas machistas que eligen al hombre por el solo hecho de ser varón solamente. Y también aparecen algunos temas vinculados con la cuestión de la maternidad, ¿no? Tienen las mismas oportunidades, salvo por el tema de ser mamá, o se embarazan, también como discursos más fuertes y más estereotipados, con un prejuicio de sexista, ¿no? Más agudo. Incluso también no solamente aparecen esas cuestiones ligadas con las cuestiones de la maternidad de las mujeres, que sabemos que no depende tampoco de una condición de género directamente, sino que depende que el Estado regule estas licencias, de igual manera para hombres y para mujeres, ¿no? No es una cuestión de género, sino que ahí es el Estado el que tiene que intervenir, como hacen otros países, para que el cuidado recaiga de una manera más desigual, más igual y no desigual en varones y mujeres. Y estos discursos se ponen un poco más agudos, si se quiere, cuando empiezan a decir que en realidad si hay mujeres aparecen problemas o en realidad se las trata de invisibilizar muchas veces, o dicen que ellas se van a sentir incómodas en un sector tan masculinizado, ¿sí? Empiezan a aparecer también discursos de autojustificación de por qué esta selección de personal esconde ciertas discriminaciones de género, ¿sí? En términos, digamos, más generales, lo que hay que decir es que efectivamente el sector informático es un sector masculinizado, ¿sí? Es un sector con códigos, normas androcéntricas, por más que implique este trabajo, como les decía, que tenga que ver con la fuerza o con lo poco sucio, digamos, sino que igualmente se confronta el hecho de que las mujeres efectivamente eligen menos las opciones tecnológicas, y esto también se ve reflejado en las condiciones de trabajo que caracterizan propiamente al sector, ¿sí? Ahora bien, lo interesante de todo esto también es que frente a un problema que estamos diciendo que es social, que tiene que ver con condiciones adscritas, que tiene que ver con el género, con la cuestión de género específicamente, se buscan soluciones de tipo individual, ¿no? De vuelta, acá hay una cuestión, si se quiere, también más ligada al mérito, porque en realidad los varones dicen, si bien reconocen estos procesos de selección, dicen que una mujer con carácter fuerte pueden sobrellevar o sobrepasar, digamos, estos obstáculos que hay en inserción en el sector. Entonces, lo interesante acá es señalar que frente a problemas que son sociales y específicamente genéricos, se buscan soluciones que son individuales y que tienen que ver de vuelta con el desarrollo de ciertas cuestiones incluso actitudinales, porque estamos diciendo que no depende del título, y vamos a seguir indagando un poco más ahora en la cuestión de la titulación, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa entonces un poco con las percepciones sobre la relación del futuro empleo vinculado con la especialidad estudiada, ¿no? En el caso de la formación profesional. Es llamativo porque tanto estos datos que voy a presentar, aunque están desagregados por formación profesional y educación secundaria técnica, de vuelta esconden problemáticas que son comunes, y vamos a ver que también los resultados de la encuesta dan parecido, dialogan. Es interesante esto, ¿no? Que lo que se observa en realidad es que el diploma es percibido con un valor desigual, ¿sí? Porque a igual titulación o certificación,
las mujeres y los varones de la ETP, vamos a ver, tienen proyecciones de insertarse diferencialmente en el mercado laboral del sector. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso del 45, casi 46% de los estudiantes, los varones, dicen que van a encontrar un trabajo relacionado directamente con la especialidad técnica que estudiaron, directamente relacionado con la programación, es decir, que van a poder valorizar su título en el mercado laboral. En el caso de las mujeres, este porcentaje se reduce a la mitad, solamente el 20%. Pero, sin embargo, como les decía un poco al comienzo de la presentación, ellas creen que van a poder utilizar algunos de los conocimientos aprendidos en otros trabajos no vinculados al sector, no vinculados a la especialidad. En este caso, en un 70% de las mujeres afirman esto, en el caso de los varones, 4%. Vemos que en el caso de la escuela secundaria técnica, estos porcentajes, estas proporciones se replican, porque de vuelta hay una diferencia que duplica el caso de que los varones señalan que pueden valorizar su título en un trabajo directamente vinculado a la especialidad, digamos 53%, versus las mujeres, que solamente un 25% creen eso. Pero, de vuelta, se ve esta cuestión más pragmática, ¿no? De que las mujeres creen que el título lo van a poder valorizar de alguna manera en el mercado laboral, independientemente de la formación que estudiaron. En un 55% versus un 36-37% en el caso de los varones. Entonces, digamos, ¿qué es lo que se observa en los estudios, en los antecedentes que señalan la cuestión de género en la ETP? Es que, en general, hay estudios del INET, también de Mariana Sosa, que aborda muy bien esta cuestión, que justamente señalan que los egresados técnicos, y sobre todo los egresados de la escuela secundaria técnica, se ven mejor posicionados en el mercado laboral en relación a ciertos indicadores, como puede ser la ocupación, que tienen un trabajo, ¿no? En términos de si es un trabajo formal, ¿no? Las cualificaciones, etcétera. Se ven mejor posicionados que el conjunto de la EPH, ¿no? Si contrastamos los datos, por ejemplo, del seguimiento de egresados del INET con el conjunto de, en este caso, jóvenes que se encuentran en la misma franja etaria, que terminaron el secundario, pero en otra modalidad diferente a la técnica, ¿no? Y ahí vemos que los estudiantes técnicos están mejor posicionados en el mercado laboral, pero si desagregamos estos datos por género, vemos de vuelta que hay una diferencia, hay una desigualdad en todo lo que sucede con el título en varones y mujeres. Entonces, un poco lo que nosotras traemos en este estudio es que en realidad las mujeres logran valorizar ese título técnico independientemente de la especialidad en relación a las posiciones de otras mujeres, ¿sí? Que se encuentran en otras desventajas también. Pensemos que la desigualdad no solamente es de género, sino que también tiene una faceta multidimensional que está atravesada por cuestiones, ¿no? Territoriales, de clase, ¿sí? Y no solamente de titulaciones. Bueno. ¿Qué pasa ahora? Una de las preguntas que nos hicimos, ya no tan ligadas a la cuestión de validad, sino ligadas a esta persistencia o cuestionamiento de ciertos estereotipos de género vinculados, ¿no? A la división del trabajo sexual productivo y reproductivo, ¿no? Dentro del hogar y fuera del hogar. ¿Qué pasa con ciertos estereotipos en varones y mujeres, ¿no? Les preguntamos completamente, entre otra batería de preguntas,
las que traigo acá es, bueno, si algunos trabajos deben ser solo para varones o para mujeres, si los varones se desempeñan mejor como jefes, qué pasa con las tareas del hogar, si son una responsabilidad de las mujeres o no. Y en general observamos, ¿no? En relación a los estereotipos, es que las mujeres resultan más críticas, ¿no? Respecto a las percepciones de discriminación en el mercado de trabajo, ¿sí? En general, ellas evidencian una búsqueda por resistir y explicitar ese lugar de desventaja, ¿sí? De acuerdo a los datos de la encuesta que traemos, si bien más de un tercio de los casos tienen opiniones que pueden ubicarse dentro de una percepción no estereotipada de género, que serían los que ni acuerdo ni en desacuerdo en relación a los datos de la encuesta, los varones presentan mayor tendencia a sostener estos estereotipos que estamos poniendo en juego. En general, ellos creen con mayor frecuencia que ciertos trabajos son solo para varones o solo para mujeres. También cuestionan menos la idea de que son mejores para desempeñarse como jefes, mientras ellas se manifiestan muy en desacuerdo con estas afirmaciones, ¿sí? Si vemos, por ejemplo, las respuestas a los trabajos deben ser solo para varones, en el caso de la formación profesional, el 32% casi de los varones están muy en desacuerdo o en desacuerdo con esta afirmación, y en realidad, versus, digamos, el conjunto de las mujeres que unánimemente están diciendo que están en desacuerdo o muy en desacuerdo con esta afirmación, ¿sí? Lo mismo para el caso de si algunos trabajos deben ser solo para mujeres, ¿sí? El conjunto de las mujeres unánimemente señalan que están muy en desacuerdo o en desacuerdo con esta afirmación, y solo el 27% de los varones la cuestionan. Y algo parecido pasa también con las diferencias en torno a si los varones son mejores para desempeñarse como jefes, donde también el cuestionamiento de las mujeres más que duplica las respuestas que dan los varones en torno al sostenimiento o a la persistencia de estos estereotipos. Algo parecido vemos en relación con las respuestas que dan en el secundario, ¿no? En el secundario técnico. Quizás acá, de vuelta, la aclaración, las proporciones, digamos, no son tan desiguales, no hay tantas diferencias en puntos porcentuales, si se quiere. Sobre todo, fijémonos en relación a el trabajo productivo, ¿sí? Y esto tiene que ver también con lo que decía anteriormente, las particularidades, ¿no? del estudio, que tiene que ver con que son estudiantes, varones y mujeres, que generalmente aún no se han insertado en el mercado laboral, ¿sí? Entonces tienen o no se han insertado o tienen una trayectoria laboral más acotada, ¿sí? En términos ocupacionales. Entonces, aquí se ve también que las mujeres resultan más críticas respecto a estas discriminaciones que se pueden dar en el mercado de trabajo. Podríamos decir que hay una diferencia generacional, como les decía antes, ¿no? Cuando uno ve la trama de las desigualdades de género y los diferentes factores que influyen ahí. Otra de las cuestiones a considerar es la cuestión generacional, ¿sí? Un estudio de CEPAL, de Bloch, señala muy bien esta cuestión de la brecha generacional y también cómo el lugar, los debates, las movilizaciones que han tenido lugar en torno a la agenda pública en temas de género también manifiesta una gran proporción, un gran apoyo de mujeres jóvenes, ¿no?
Pero sin embargo es interesante porque, y también se puede pensar en términos generacionales, en relación al estereotipo sobre el trabajo reproductivo y concretamente si las tareas del hogar son responsabilidad de las mujeres, casi también unánimemente el 95% de las mujeres de la escuela secundaria técnica está en desacuerdo, muy en desacuerdo con esta afirmación, frente al 67% de los varones. Bien, en relación a la FP, en realidad acá vemos que también esa brecha generacional, podríamos decir, se hace un poco más corta porque nada más el 80% de las mujeres cuestionan esta idea, aunque es un porcentaje elevado, pero digamos, hay diferencias porcentuales ahí que creemos que se explican por las cuestiones generacionales. También particularmente hubo una pregunta relacionada a la actividad de reparación de computadoras y ahí también aparecen cierta invisibilización de las cuestiones de género del lado de los varones, porque solamente el 24% de ellos cree que no hay diferencias de desempeño entre sexos en torno a esta actividad, mientras que en las mujeres desciende solamente a un 5%, ¿sí? Entonces, específicamente en relación a el sector, podríamos decir, a cuestiones vinculadas con el sector, también los varones creen estar mejor preparados para realizar estas actividades que ellas, ¿sí? Entonces, un poco la idea es también ir viendo, como ha evidenciado ya la evidencia investigativa, que no solamente hay segregaciones propiamente del mercado laboral, sino que también estas desventajas se multiplican y se complejizan cuando empezamos a ver el tema del trabajo reproductivo o no remunerado en torno a las tareas de cuidado y las responsabilidades al interior del hogar que afectan siempre en mayor proporción a las mujeres que a los varones, ¿sí? Para ir cerrando un poco, la idea de este recorrido y la idea de problematizar qué pasa con estas desigualdades de género en programación fue justamente mostrar las complejidades, ¿no?, que hay detrás de esta problemática, ¿no? La persistencia todavía de ciertas percepciones estereotipadas de género, pero también los cuestionamientos que salen a la luz, sobre todo desde la voz de ellas, en el marco de una sociedad sensibilizada y movilizada en torno a estos temas de género, ¿no? La agenda pública de género va ganando cada vez más lugar, más visibilidad, se van pensando cada vez a nivel de políticas con sus limitaciones, ¿no? Sobre todo porque muchas veces son intervenciones fragmentadas, ¿no?, que quedan en boga de lo que pasa a nivel jurisdiccional y la capacidad, digamos, subnacional de implementar estas políticas, o incluso a nivel de la deriva de lo que hace cada institución con estas problemáticas, que también vimos desigualdades en el trabajo de campo, más en términos de qué pasa con las instituciones y estas problemáticas. Y estas desigualdades, como les decía, en relación a la especialidad, tienen que ver con que hay todavía una identificación de género estereotipada en relación a la elección de la especialidad, ¿no?, que en realidad reproduce este estereotipo machista en torno a que no facilita el desarrollo de vocaciones tecnológicas en las mujeres. Todavía aparecen estos discursos que el pensamiento lógico es una cualidad propiamente masculina, aparecen, como decíamos, brechas relacionadas con la alfabetización digital, el acceso y los usos, los diferentes usos que hacen las mujeres de las tecnologías, y sobre todo veíamos el papel que juegan, la importancia, ¿no?, que tienen también los procesos de socialización y la industria de los videojuegos también para acercar a estas mujeres a estas vocaciones.
pero al mismo tiempo que esto pasa a nivel, si se quiere, de el trayecto formativo y educativo, en relación a las percepciones y expectativas de la futura inserción laboral en el sector, también se ven luces y sombras, ¿sí? Porque al mismo tiempo que se invisibilizan y se continúan invisibilizando, ¿no?, desigualdades de género, en este sentido pusimos de manifiesto que estas desigualdades se ocultan tras un velo, tras un discurso meritocrático, ¿no? Aparecen ciertos cuestionamientos por parte de las mujeres que son las que terminan desarrollando una mirada más crítica respecto a esta situación de desventaja, las que terminan visibilizando y explicitando y resistiendo estas desventajas en torno a tres cuestiones, podríamos decir, que aparecieron en el trabajo. Una vinculada con las discriminaciones de género en los procesos de selección de las empresas. Otra vinculada con la diferente valoración que hacen del título dentro del sector informático, ¿no? Específicamente estábamos diciendo que las mujeres creen que no podrán desarrollar un trabajo vinculado directamente a la especialidad estudiada, pero sí al campo de lo técnico, digamos, o que van a poder utilizar esos conocimientos para otros campos, independientemente del sector informático, de insertarse en ese sector. Y finalmente, son ellas también las que menos acuerdan con los estereotipos sexistas vinculados tanto al trabajo productivo, decíamos, a la división del trabajo sexual productivo, pero también reproductivo, ¿sí? Este trabajo no remunerado que cae principalmente en las mujeres. Entonces, para ir cerrando, digamos, decir que estas desigualdades de género, de vuelta, estamos observándolas en el caso de mujeres que cuentan con credenciales educativas elevadas, ¿no?, medias o altas, y a la vez en un sector de actividad que decíamos que es innovador y dinámico, demandante de mano de obra, ¿sí? Como es la programación. Entonces, ¿qué les queda al resto de las mujeres que están en mayores posiciones de desventaja, no solamente de género, sino que acumulan también otro tipo de desigualdades? Y un poco la pregunta entonces con la cual cerramos esta presentación es ¿cuándo y cómo se irá construyendo el camino de la percepción crítica, de pasar, ¿no?, de la percepción crítica a la instalación de una agenda pública que atienda estas desigualdades de género, tanto en los procesos de socialización como también en el sector educativo y en el mercado laboral, ¿sí? Si bien vemos estas persistencias, pero también estas mutaciones, estos cambios, estos procesos dinámicos que vienen sobre todo de una mirada crítica de ellas, creemos que se puede tomar como una señal, ¿sí? Que estas mujeres, muchas de ellas jóvenes, todavía no han vivenciado o experimentado en carne propia las segregaciones en el mercado laboral. Entonces creemos que se puede estar iniciando un camino de mayor cuestionamiento en pos de la igualación de género, y por eso creemos, bueno, que el futuro va a estar mejor. Bueno, muchas gracias. Dejo de compartir pantalla. Había algunas preguntas. A ver, estaba viendo en el chat. A ver.
Hay una pregunta que tiene que ver con, la pregunta que se me ocurre, dice, a ver si tengo el nombre, Nahuel Levy. La pregunta que se me ocurre es si ese aspecto emocional detectado por las mujeres como una falta, es una falta real que se debería señalar o se trata de que han sido señaladas en esa falta como una excusa para elegir a los varones. Quiero decir, es posible que no haya nada que aprender ahí porque se trata de un saber que realmente no existe. En realidad, bueno, justo nosotros en el marco del INET estamos haciendo, están en curso, es una investigación en curso todavía, pero bueno, sí tiene que ver con la educación técnico-profesional y particularmente el desarrollo de habilidades socioemocionales. Hay mucha discusión al respecto porque muchas veces se toma la cuestión emocional como una cuestión de disciplinamiento, ¿no? Esta cuestión de la autorregulación, de la psicología más positiva, si se quiere, de dejar de lado ciertas emociones negativas, ¿no? De controlar las emociones, y controlar las emociones sobre todo en el lugar de trabajo, ¿sí? Entonces, digamos, hay toda una perspectiva crítica que pone en tela de juicio la relevancia de estos saberes y sobre todo está criticando con esta idea más de la inteligencia emocional, por decirlo de una manera. Pero también hay toda una corriente más desde la sociología, a mi entender un poco más interesante, que pone en juego la cuestión de las emociones y obviamente cómo se construye también en términos de proceso de socialización una emocionalidad, si se quiere, diferencial para varones y mujeres. Ahora, la pregunta es, el kit de la cuestión muchas veces es, ¿la escuela se tiene que hacer cargo de esto? ¿La escuela tiene que aparecer en la currícula? La cuestión de estas habilidades socioemocionales es algo que se puede aprender también, aparecen como varias puntas. La verdad que es muy complejo el tema, muy, muy complejo, pero un poco mi posición es... digamos, no sé si es que, no digo que la escuela se tiene que hacer cargo de ello, porque es como decir que también la escuela debe formar para el trabajo, me parece que es complicado el tema, pero sí que es necesario tener una mirada integral de los estudiantes y que allí la cuestión de la emocionalidad se pone en juego, aparece, digamos. Hay que considerar. Yo hace poco justo conocí una experiencia muy, muy interesante, que es la Escuela Técnica de Quilmes. Les mando un saludo si están viendo. Y un poco lo que me decían ellos es que tienen un espacio de convivencia donde justamente se trabajan de manera emergente, que es la manera en que las instituciones trabajan estos temas, incluso las cuestiones de género, los conflictos que van surgiendo en la escuela, pero no por dejar de lado el conflicto, ¿sí? Como algo malo, en términos más de esta mirada más positivista, ¿sí? Sino como para atenderlo, ¿sí? Y tratar de, obviamente, resolverlo. Acá llama la atención, en el estudio particularmente en la cuestión de las emociones, lo que llama la atención es que las mujeres creen que necesitan ese plus más para poder insertarse incluso y desarrollarse mejor en el mercado de trabajo que los varones. O sea, siguen mostrando esta desigualdad, ¿no? Que ellas terminan estando con mayores credenciales, mejor formadas, e incluso tienen que aprender a comportarse en términos actitudinales como espera el mercado laboral. Y ahí sí, digamos, esa mirada más emocional de, ya digo, en relación al disciplinamiento, y porque muchas veces se está también pensando, que esto también es interesante, en un mercado de trabajo formal, cuando sabemos en la actualidad que, digamos, que si bien el trabajo obviamente tiene que tener protecciones, hay que garantizar esas protecciones, hay que pensar también en vías alternativas para la inserción laboral que no tengan que ver con ese trabajo, digamos, más en términos organizacionales, sino también autogestivos, comunitarios, ¿no? Vías alternativas para poder garantizar
el sentido exclusor que tiene el mercado laboral para todos y sobre todo para las mujeres y las mujeres pobres, ¿no? Otra de las preguntas es, bueno, si se resiste la cuestión de género en el ámbito de la escuela técnica, y la verdad que en general toda la ETP está atravesada por una historia de segregación de género fuerte, porque decíamos al principio que se trata de una matrícula prioritariamente masculina, ¿no? Entonces hay que trabajar como diferentes aspectos, ¿no? Para poder garantizar que las mujeres también se puedan desarrollar en el ámbito tecnológico, porque también es un ámbito, como decíamos, ¿no? Dinamizador, innovador, y porque en realidad estamos tratando que esos prejuicios más sexistas se dejen de lado a la hora de también que uno pueda elegir esas vocaciones. No es casual que justamente este ámbito tan demandante de mano de obra generalmente tenga entornos masculinizados, ¿sí? También esas desigualdades se ven en muchos aspectos, digamos, a nivel de la sociedad, ¿sí? Creo que alguien también había preguntado, bueno, también la importancia que señala de las personas trans, ¿no? De atender esas demandas, ¿no? De atender este cambio de lenguaje más inclusivo. Y alguien había señalado, creo, algo de también el tema del cupo. Y es súper importante, o sea, garantizar un cupo de género, una segregación, si se quiere, positiva, es parte, digamos, pero no, tiene que ir acompañada también de otras políticas, de otras disposiciones subjetivas, porque en última instancia también cuando hablamos de elecciones estamos hablando de procesos de socialización, pero que tienen como contracara procesos de subjetivación y tienen que ver con, como les decía, desarrollo de disposiciones sociales, culturales y también genéricas en ese sentido. Y el tema del cupo es interesante, pero también en el marco del programa, del PGET, sobre todo Verónica Milenar analizó la cuestión de un proyecto de nación de mecánicas de motos que justamente trataba de garantizar un cupo de género femenino a una matrícula sí, de mujeres en oficios típicamente masculinos, ¿sí? Y el resultado de la experiencia, hay un video muy, muy lindo, igual que lo recomiendo, en YouTube. O sea, la experiencia es muy linda, pero bueno, tuvo sus limitaciones también, ¿no? No solamente es necesario garantizar un cupo para que las chicas se acerquen y accedan a una especialidad o una formación típicamente masculina, sino también después acompañarlas en su inserción laboral, ¿no? Si estamos pensando, no necesariamente, o sea, la formación profesional en sus objetivos tiene, ¿no? Esta idea de capacitar para el mercado de trabajo. Sabemos que muchas veces se realizan otro tipo de usos de los cursos y que tienen que ver con este sentido subjetivo que los estudiantes dan a ese espacio, pero si lo pensamos en términos, digo, laborales, en el caso particularmente de este curso de mecánica de motos, la experiencia quedó un poco trunca en términos de acompañar a esas mujeres en el mercado laboral, y sobre todo también hubo obstáculos en los tratos, ¿no? Porque al final hubo, sí, un poco estos tratos diferenciados o algún tipo de problemática entre los instructores, los compañeros, ¿sí? Entonces, hay que garantizar ese cupo, pero también hay que pensar en otras limitaciones que van acompañadas y que tienen que ver en cómo se reproducen estas desigualdades. Y bueno, acá señalan, ¿no? De vuelta el cupo con la ley, bueno, que no se hace espontáneamente también, ¿sí?
que es importante, sí, que el empleador o la empresa incorpore necesariamente la perspectiva de género, claro que sí. O sea, es una temática como muy compleja, que hay que pensarla en 3 niveles para mí, que tienen que ver con lo macro, la política, ¿no? La política educativa, laboral, que atienda hasta segregaciones educativas y propiamente del mundo del trabajo, pero también en términos meso, en términos de qué pasa con, como dicen acá, con las empresas, qué pasa con las instituciones educativas, ¿sí? Qué pasa con incluso la familia como un ámbito de socialización primario, ¿no? También. Y a nivel más micro, como les decía, en términos más de expectativas, objetivos, trayectorias, ¿sí? Elecciones que en última instancia también son individuales y que están obviamente condicionadas por los otros 2 niveles. Es necesario pensar la política, obviamente, desde una perspectiva de género. Yo creo que hay avances, hay bastantes avances. No siempre estos avances tienen la cobertura deseada y también, como les comentaba antes, hay una fragmentación en las intervenciones y también tienen que ir acompañadas no solamente por lo que pasa, les decía, en el mundo productivo, sino también en el mundo reproductivo. ¿Qué pasa con la oferta pública de cuidado? ¿Qué pasa con la universalización de la sala de 3? ¿Sí? Hay que pensar esos 2 esferas, no se puede pensarlas tampoco de manera separada, pero bueno, si hablamos también algunos nombran a la ESI, si hablamos de la ESI, obviamente la promulgación en 2006 de la Ley de Educación Integral, Sexual Integral es súper importante. Después, bueno, hay ciertas capaz limitaciones en la implementación. También hay avances desde el INED, que crearon una comisión de género para pensar la perspectiva, desde esta perspectiva en términos transversales a la formación, ¿sí? Y después, bueno, tiene que ver con, les decía antes, con el debate también, con el amplio debate público, las nuevas legislaciones, los movimientos de mujeres y también de otros grupos diversos que van tomando agenda, van tomando calle y van haciendo cada vez que la idea, que este tema no se invisibilice, que no se invisibilice bajo otros velos, como en este caso mostramos hoy, tiene que ver también con el velo meritocrático, ¿sí? Que no se invisibilice que la informática y el sector informático es un sector masculinizado, aunque no en términos tradicionales, ¿sí? Así que bueno, un poco compartirles, bueno, estos hallazgos de la investigación. Hay algunas producciones escritas en el marco del PREGEC sobre estos temas, bueno, que la coordinadora es Claudia Jacinto, así que pueden continuar, bueno, leyéndonos por allí, y bueno, para mí fue un gusto realmente compartir, tener este intercambio por Facebook y bueno, poder compartir con ustedes estos hallazgos, estos aportes que realizamos desde el PREGED para pensar las cuestiones de género en la ETP. Así que bueno, muchas gracias y bueno, hasta luego.